El viento helado de octubre azotaba las llanuras de Arizona cuando Samuel Cartwright, un vaquero solitario de 50 años, escuchó sollozos provenientes del granero abandonado. Lo que encontró cambiaría no solo su vida, sino el destino de todo un pueblo. Una niña de apenas 8 años, encadenada como un animal, con marcas de látigo en su pequeña espalda. Sus palabras fueron simples: «Hoy dormirás en una cama limpia». Pero lo que sucedió al día siguiente desencadenó una tormenta de justicia que nadie había visto jamás en el oeste salvaje. ¿Crees que un solo acto de bondad puede cambiar el mundo? Esta historia te demostrará que la compasión puede desatar fuerzas más poderosas que cualquier arma. Quédate hasta el final para descubrir cómo la decisión de Samuel transformó un pueblo entero. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de esta increíble historia. El sol se desplomaba tras las montañas rocosas de Arizona, como una moneda de oro cayendo en un pozo sin fondo. Samuel Cartwright ajustó el cuello de su abrigo de cuero mientras su caballo, un alazán curtido por 1000 travesías, resoplaba nubes de vapor en el aire helado. Había cabalgado durante 3 días desde Santa Fe, llevando medicinas al pueblo de Cedar Ridge, un lugar tan olvidado por Dios que ni siquiera aparecía en los mapeos más recientes. Samuel tenía 50 años y cada uno de ellos estaba grabado en las arrugas profundas que surcaban su rostro bronceado. Su barba, más sal que pimienta, ocultaba una cicatriz que le cruzaba desde la oreja hasta la comisura de la boca. Recuerdo de una pelea con bandidos mexicanos 5 años atrás. Sus manos, nudosas y marcadas por el trabajo duro, sostenían las riendas con la destreza de quien había pasado más tiempo sobre una montura que bajo un techo. No era un hombre de muchas palabras. Había aprendido que en el oeste, hablar demasiado podía costarte la vida y escuchar atentamente podía salvártela. Por eso, cuando el viento le trajo un sonido extraño entre los gemidos habituales de la madera vieja, detuvo su caballo de inmediato. «Quieto, Ranger», murmuró acariciando el cuello del animal. El sonido llegó de nuevo. Era débil, casi imperceptible, pero Samuel había desarrollado un oído fino durante sus años como rastreador. No era el viento, no era un animal herido, era algo mucho más perturbador: el llanto de un niño. El granero abandonado se alzaba ante él como un esqueleto de madera carcomida. Las tablas estaban grises por la intemperie y muchas faltaban, dejando huecos negros que parecían ojos vacíos. El techo se hundía peligrosamente en el centro y las bisagras de la puerta principal colgaban oxidadas, manteniendo apenas la entrada entreabierta. Samuel desmontó con movimientos calculados, sus botas de cuero crujiendo sobre la hierba seca. Desenfundó su Colt .45, un compañero fiel que había salvado su vida en más ocasiones de las que podía contar. El metal frío del arma le proporcionó una sensación familiar de seguridad mientras se acercaba al granero. Los sollozos se hicieron más claros. Eran de una criatura muy joven, y había en ellos una desesperación que le estrujó el corazón. Samuel había visto mucho sufrimiento en sus viajes, pero algo en ese llanto le recordó a su propia hermana pequeña, Marta, quien había muerto de fiebre cuando él tenía 15 años. Empujó la puerta con cuidado. Las bisagras protestaron con un gemido metálico que se extendió por el interior vacío del granero. La poca luz del atardecer que se filtraba por las grietas reveló montones de heno podrido, herramientas oxidadas abandonadas en las esquinas y telarañas que colgaban como velos fantasmales. Y allí, en el rincón más alejado, encogida contra la pared de madera, estaba ella. La niña no podía tener más de 8 años. Su cabello, que alguna vez debió ser rubio, estaba sucio y enmarañado, cayendo sobre su rostro como cortinas rotas. Vestía lo que una vez había sido un vestido blanco, ahora gris y desgarrado, manchado de sangre y tierra. Pero lo que hizo que Samuel sintiera como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho fue la cadena. Una gruesa cadena de hierro rodeaba su tobillo izquierdo, conectándola a una viga de madera que alguna vez había sostenido el techo del granero. La cadena era lo suficientemente larga para permitirle moverse unos pocos metros, pero no más. Junto a ella había un cuenco de hojalata abollado, vacío,
y un jergón de paja tan sucio que era imposible determinar su color original. La niña levantó la vista cuando la sombra de Samuel se proyectó sobre ella. Sus ojos eran de un azul tan claro que parecían de cristal, pero estaban llenos de un terror que ningún niño debería conocer jamás. Se encogió aún más contra la pared, como si tratara de volverse invisible. «No, no me pegues más», susurró con una voz ronca, probablemente por horas o días de llorar. «Por favor, ya fui buena». No hice ruido. Samuel sintió que la rabia le subía por la garganta como bilis amarga. Enfundó su arma lentamente, con movimientos deliberados para no asustar más a la criatura. Se arrodilló a una distancia prudente, lo suficientemente cerca para hablarle en voz baja, lo suficientemente lejos para que no se sintiera amenazada. «Nadie va a pegarte, pequeña», dijo con la voz más suave que pudo modular. «Me llamo Samuel. ¿Cómo te llamas tú?» La niña lo estudió con esos ojos cristalinos, como si tratara de determinar si era una nueva amenaza o una posible salvación. Pasaron varios minutos antes de que susurrara. «Lucy, Lucy», repitió Samuel, y el nombre sonó como una oración en sus labios. «¿Quién te hizo esto, Lucy?» Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas frescas, y Samuel pudo ver el conflicto interno que la desgarraba. Tenía miedo de hablar, pero también tenía miedo de no hacerlo. «El señor Blackwood», finalmente murmuró, «dijo que era mala, que tenía que aprender a ser buena». Samuel conocía ese nombre. Ezra Blackwood era el hombre más rico del territorio, dueño de la mitad de los ranchos entre Cedar Ridge y Tombstone. También era conocido por su piedad ostentosa y su reputación intachable. Financiaba la iglesia local, organizaba bailes benéficos y siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para todos. Pero Samuel había aprendido que en el oeste, los hombres con las reputaciones más limpias a menudo tenían los secretos más sucios. «¿Cuánto tiempo llevas aquí, Lucy?» «No sé», respondió secándose la nariz con el dorso de su pequeña mano sucia. «Muchos días. Muchos. El señor Blackwood viene a veces. Dice que tengo que ser castigada hasta que aprenda». La voz de la niña se quebró al final, y Samuel tuvo que apretar los puños para controlar la furia que amenazaba con consumirlo. Se acercó un poco más y pudo ver las marcas en los brazos de Lucy. Moretones en diferentes etapas de curación, algunos frescos y morados, otros amarillentos y desvaneciendo. Pero fue cuando ella se movió ligeramente que Samuel vio las marcas de látigo en su espalda, visibles a través de los desgarrones del vestido. «Lucy», dijo, y su voz tembló a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme. «¿Dónde están tus padres?» «Se murieron», respondió ella con la terrible naturalidad con que los niños aceptan las tragedias. «De la fiebre. El señor Blackwood dijo que me cuidaría. Dijo que era un hombre bueno cristiano». Samuel cerró los ojos por un momento, tratando de procesar la información. La niña era huérfana, sin familia que la reclamara, sin nadie que preguntara por ella. Para un hombre como Blackwood, era la víctima perfecta. Se puso de pie y caminó hasta la cadena que aprisionaba el tobillo de Lucy. El metal estaba oxidado pero aún fuerte. Necesitaría herramientas para romperla, o las llaves, pero por el momento tenía que priorizar el bienestar inmediato de la niña. Regresó a su caballo y tomó su cantimplora y un paquete envuelto en tela encerada que contenía cecina y galletas. Cuando volvió al granero, Lucy no se había movido, como si fuera una estatua de dolor y desesperanza. «Tienes que tener hambre», dijo Samuel desenvolviendo la comida. «Y sed». Ofreció primero la cantimplora. Lucy la tomó con manos temblorosas y bebió como si hubiera estado caminando por el desierto durante días. Probablemente no había recibido agua limpia en mucho tiempo. Luego le ofreció la cecina, y ella la devoró con una voracidad que hablaba de días sin comida adecuada. Mientras la niña comía, Samuel examinó más cuidadosamente sus heridas. Además de los moretones y las marcas de látigo, tenía cortes infectados en las muñecas, probablemente de intentar liberarse de otras ataduras anteriores. Su estado era deplorable, pero estaba viva, y eso era lo que importaba por el momento. «Lucy», dijo cuando ella terminó de comer, «voy a sacarte de aquí, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso?» La niña asintió,
Y por primera vez desde que la había encontrado, Samuel vio un destello de esperanza en sus ojos. Primero necesito romper esta cadena, luego te llevaré a un lugar seguro, un lugar donde tendrás una cama limpia, comida caliente, y nadie te hará daño nunca más. Te lo prometo. Mientras hablaba, Samuel se quitó su abrigo de cuero y lo puso alrededor de los hombros frágiles de Lucy. El abrigo era enorme para ella, pero le proporcionaría calor y, más importante aún, dignidad. ¿De verdad?, preguntó Lucy con una voz tan pequeña que Samuel tuvo que inclinarse para escucharla. «De verdad», respondió, y selló esa promesa con toda la determinación de un hombre que había visto demasiada injusticia en el mundo para permitir que continuara, al menos no en su presencia. Salió del granero para buscar herramientas en su alforja, pero mientras caminaba hacia su caballo, su mente ya estaba trabajando. Sabía que romper la cadena sería la parte fácil. Lo difícil sería lo que vendría después. Un hombre como Blackwood no dejaría que alguien descubriera su secreto sin consecuencias. Y Samuel Cartwright, un vaquero solitario sin familia ni influencia, acababa de convertirse en el enemigo más peligroso del hombre más poderoso del territorio. Pero mientras escuchaba los suaves sollozos de gratitud de Lucy desde el interior del granero, Samuel supo que no había vuelta atrás. Había hecho una promesa, y su palabra era lo único que le quedaba de valor en este mundo brutal. El viento nocturno comenzó a silbar entre las tablas sueltas del granero, como si la misma tierra estuviera lamentándose por los horrores que había presenciado. Samuel encontró un martillo y un cincel en su alforja, herramientas que usaba para herraje de emergencia, y regresó al interior del granero con determinación renovada. La batalla por el alma de Cedar Ridge estaba a punto de comenzar. La primera luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas descoloridas de la habitación del hotel cuando Lucy abrió los ojos. Por un momento, el pánico la invadió. No reconocía el lugar. Las sábanas eran blancas y limpias, olían a lavanda en lugar de humedad y orina. La cama era suave bajo su cuerpo, tan diferente del jergón de paja podrida al que se había acostumbrado. Entonces recordó: Samuel, el hombre de la barba gris que había roto sus cadenas con golpes firmes y decididos del martillo contra el cincel. El hombre que la había cargado en sus brazos cuando sus piernas, debilitadas por días de inmovilidad, se negaron a sostenerla. El hombre que había cumplido su promesa. «Buenos días, pequeña». La voz suave de Samuel llegó desde la silla junto a la ventana, donde había pasado la noche en vela, su Colt al alcance de la mano. «¿Cómo te sientes?» Lucy se incorporó lentamente, aún sin creer que estuviera en una cama de verdad. Samuel había reservado la mejor habitación del Hotel Majestic, el único establecimiento decente en Cedar Ridge. Había pagado al Dr. Mackenzie para que examinara a Lucy, y el médico había confirmado lo que Samuel ya sabía. La niña había sufrido abusos sistemáticos durante semanas, posiblemente meses. ¿Es real?, preguntó Lucy, tocando las sábanas con reverencia. «No estoy soñando. Es real», aseguró Samuel acercándose a la cama. «Y va a seguir siendo real. Nadie volverá a hacerte daño, Lucy. Te doy mi palabra». La puerta se abrió tras un golpe suave y entró Martha Henley, la esposa del dueño del hotel. Era una mujer robusta de unos 40 años, con el cabello castaño recogido en un moño severo, pero ojos amables. Llevaba una bandeja con desayuno humeante, huevos revueltos, tocino crujiente, panqueques con miel y un vaso grande de leche fresca. «Aquí tienes, querida», dijo Martha, colocando la bandeja sobre la mesita junto a la cama. «Necesitas recuperar fuerzas». Lucy miró la comida con ojos enormes. Era más comida de la que había visto junta en mucho tiempo. Sus manos temblaron cuando tomó el tenedor, como si temiera que alguien fuera a quitársela. «Come despacio», aconsejó Samuel. «Tu estómago necesita acostumbrarse de nuevo». Mientras Lucy comía, Samuel observó por la ventana. Cedar Ridge estaba despertando. Los comerciantes abrían sus tiendas. Los vaqueros llevaban sus caballos al abrevadero. Las mujeres salían con sus canastas para las compras matutinas. Era un pueblo como tantos otros en el territorio de Arizona, polvoriento, duro, pero con gente decente tratando de construir una vida mejor.
Lo que no sabían era que su benefactor más generoso, el hombre que había financiado la iglesia y la escuela, era un monstruo. «Señor Cartwright», Marta se había acercado a él bajando la voz. «Tom, mi esposo, quiere hablar con usted. Dice que es importante». Samuel asintió. Tom Henley era un hombre respetado en el pueblo, y si quería hablar, probablemente tenía algo importante que decir. Miró a Lucy, que seguía comiendo lentamente, saboreando cada bocado. «Lucy, voy a hablar con el señor Henley un momento. Marta se quedará contigo. ¿Está bien?» La niña asintió, aunque Samuel pudo ver el destello de pánico en sus ojos ante la idea de que él se fuera. La tranquilizó con una sonrisa. «No voy lejos. Estaré aquí en el hotel». Bajó al vestíbulo, donde Tom Henley lo esperaba junto a la recepción. Tom era un hombre delgado de unos 50 años, con el cabello completamente gris y manos manchadas de tinta por su trabajo previo como impresor. Había comprado el hotel 5 años atrás, con los ahorros de toda una vida. «Cartwright», dijo Tom en voz baja, mirando nerviosamente hacia las escaleras. «Necesitamos hablar, a solas». Lo condujo a una pequeña oficina detrás de la recepción y cerró la puerta. Su expresión era grave, preocupada. «¿Es cierto?», preguntó sin preámbulos. «¿La encontraste en el granero de Blackwood? ¿Cómo lo sabes?». Tom suspiró profundamente, como si llevara una carga pesada sobre los hombros. «Porque no es la primera». Las palabras golpearon a Samuel como un puño en el estómago. «¿Qué quieres decir?». «Hace 2 años, una niña india desapareció de la reservación. Se llamaba Águila Pequeña. Tenía 9 años. Nunca la encontraron, pero...». Tom se pasó la mano por el cabello. Hubo rumores, susurros, gente que decía haber visto a una niña en el rancho de Blackwood, pero cuando se preguntaba oficialmente, no había nada. ¿Por qué no hicieron nada? ¿Contra Ezra Blackwood? Tom rió amargamente. Es el hombre más rico del territorio. Conoce al gobernador personalmente. Financia las campañas de la mitad de los políticos de Arizona. Y además, bajó aún más la voz, es respetado. Nadie creería que un hombre que dona tanto a la iglesia podría hacer algo así. Samuel sintió que la rabia crecía en su pecho, como un fuego alimentado por viento seco. ¿Y antes de la niña india? Una niña mexicana, hija de trabajadores migrantes. Desapareció hace 3 años. Se llamaba María. También tenía 8 o 9 años. Sus padres fueron a buscarla, pero los echaron del pueblo. Dijeron que eran mentirosos, que solo buscaban dinero. Samuel se apoyó contra la pared, sintiendo como si el mundo se tambaleara a su alrededor. No era solo Lucy. Había sido un patrón. Un monstruo operando a plena vista, protegido por su riqueza e influencia. ¿Cuántos saben esto? Unos pocos. Los que estamos dispuestos a susurrar, pero no a gritar. Tom lo miró directamente a los ojos. «Hasta ahora, ¿qué quieres decir? Que tú sí gritaste, Cartwright. Cuando sacaste a esa niña del granero y la trajiste aquí, en brazos, para que todo el pueblo la viera, gritaste». En ese momento, como si hubiera sido convocada por la conversación, la puerta del hotel se abrió con violencia. Ezra Blackwood entró como una tormenta, seguido por 3 hombres armados. Blackwood tenía 55 años. Era alto y distinguido, con cabello plateado perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que lo que la mayoría de la gente del pueblo ganaba en un año. Sus ojos eran fríos como el hielo, pero su sonrisa era cálida y calculada. «Tom», exclamó con voz sonora, como si estuviera saludando a un viejo amigo. «He venido a recoger a mi pupila». Samuel salió de la oficina, con la mano descansando casualmente sobre la culata de su Colt. Los 3 hombres de Blackwood eran pistoleros profesionales. Eso era obvio por la forma en que llevaban sus armas y por la manera en que sus ojos nunca dejaban de moverse, evaluando amenazas. «No hay ninguna pupila aquí», dijo Samuel con voz tranquila pero firme. Blackwood se volvió hacia él con esa sonrisa que probablemente había perfeccionado en miles de reuniones de negocios y servicios religiosos. «Usted debe ser el señor Cartwright. Soy Ezra Blackwood. Creo que hay un malentendido. Lucy Fairchild es mi pupila legal. Sus padres murieron y yo me hice cargo de su custodia. Es una niña problemática. Tiene tendencia a escapar y crear historias fantásticas para llamar la atención.
¿Historias fantásticas? La voz de Samuel se endureció. Las marcas de látigo en su espalda son historias fantásticas. ¿La cadena alrededor de su tobillo era imaginación suya? La sonrisa de Blackwood se hizo más fría, aunque no desapareció. Como dije, es una niña problemática. A veces requiere disciplina firme. Soy un hombre cristiano, señor Cartwright, y creo en la disciplina bíblica. No retengas la disciplina del niño, porque si lo castigas con vara, no morirá. Proverbios 23:13, murmuró Samuel. Pero se está saltando el versículo siguiente. Tú lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Está supuesto a salvar su alma, Blackwood, no destruir su cuerpo. La expresión de Blackwood cambió ligeramente. ¿No había esperado que un vaquero solitario conociera las Escrituras? Independientemente de sus opiniones teológicas, señor Cartwright, Lucy es mi responsabilidad legal y voy a llevarla a casa. No, dijo Samuel, y esa palabra única resonó en el vestíbulo como un disparo. Los pistoleros de Blackwood se tensaron, sus manos moviéndose instintivamente hacia sus armas. Pero Samuel no se movió. Había estado en suficientes duelos para saber que el que se mueve primero no siempre gana. ¿Perdón? La voz de Blackwood se endureció. Dije que no. Esa niña no va a ninguna parte contigo. Señor Cartwright. Blackwood se acercó un paso. No creo que comprenda la situación. Soy el hombre más influyente de este territorio. Con una palabra mía puede ser arrestado por secuestro. Con otra palabra puede desaparecer completamente. No es una amenaza, es un hecho. Samuel sonrió, y fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. Y no creo que tú comprendas la situación, Blackwood. Soy un hombre que no tiene nada que perder. No tengo familia, no tengo propiedades, no tengo reputación que proteger. Solo tengo mi palabra, y le di mi palabra a esa niña de que estaría a salvo. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa a punto de romperse. Tom Henley se había retirado discretamente detrás del mostrador, donde Samuel sabía que guardaba una escopeta. Otros huéspedes del hotel se habían asomado a las escaleras, atraídos por las voces elevadas. Finalmente, Blackwood se echó a reír. Muy bien, señor Cartwright. Veo que es usted un hombre principista. Respeto eso. Pero los principios no detienen las balas y no cambian las leyes. Lucy es mi pupila legal, y la ley está de mi lado. Se dirigió hacia las escaleras, pero Samuel se interpuso en su camino. La única manera en que subas esas escaleras es pasando por encima de mi cadáver. Blackwood estudió el rostro de Samuel por un largo momento, y lo que vio allí debe haberlo convencido de que el vaquero hablaba completamente en serio. Muy bien, dijo finalmente. Pero esto no termina aquí, Cartwright. Para el mediodía tendré una orden del juez, para la noche tendré al sheriff, y para mañana... Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro venenoso. Para mañana tendrá que decidir si esa niña vale la pena morir por ella. Se dirigió hacia la puerta, seguido por sus pistoleros, pero se detuvo en el umbral. Oh, y Cartwright, espero que haya disfrutado su última noche de sueño tranquilo, porque va a ser la última que tenga en mucho, mucho tiempo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Tom salió de detrás del mostrador con el rostro pálido. Dios santo, Cartwright, ¿sabes lo que acabas de hacer? Samuel miró hacia las escaleras, donde sabía que Lucy esperaba, probablemente habiendo escuchado cada palabra. Hice lo correcto, Tom, y si eso me mata, al menos moriré siendo el hombre que quiero ser. Subió las escaleras lentamente, preparándose para explicarle a una niña de 8 años por qué el mundo era tan cruel y por qué a veces la única manera de combatir la crueldad era estar dispuesto a sacrificarlo todo por hacer lo correcto. La guerra había comenzado, y Samuel Cartwright sabía que estaba superado en número y en recursos, pero también sabía que tenía algo que Blackwood nunca entendería: la fuerza absoluta que viene de proteger al inocente sin importar el costo. El sheriff Marcus Webb llegó al Hotel Majestic exactamente a las 2 de la tarde, tal como Blackwood había prometido. Era un hombre corpulento de 40 años, con una barriga prominente que hablaba de demasiada cerveza y muy poco ejercicio.
Su insignia brillaba al sol del mediodía, pero sus ojos evitaban la mirada directa de Samuel cuando entró al vestíbulo. «Cartwright», dijo, su voz mostrando la incomodidad que sentía. «Tengo una orden judicial para la custodia de Lucy Fairchild». Desplegó un documento oficial con sellos y firmas. Samuel lo leyó cuidadosamente, notando cómo estaba redactado para hacer que Blackwood pareciera un benefactor preocupado por una pupila fugitiva. «¿Cuánto te pagó, Webb?». El sheriff se sonrojó pero mantuvo su postura oficial. «No sé de qué hablas. Estoy cumpliendo con la ley». «La ley». Samuel escupió la palabra como si fuera veneno. «¿Viste las marcas en esa niña? ¿Examinaste el granero donde la encontré? No es mi trabajo cuestionar los métodos disciplinarios de un tutor legal. Mi trabajo es hacer cumplir las órdenes judiciales». Samuel miró alrededor del vestíbulo. Se había llenado de gente del pueblo, atraída por la conmoción. Vio rostros conocidos. El doctor Mackenzie, que había examinado a Lucy, Sarah Patterson, la maestra de la escuela, Jim Rodríguez, el herrero, varios comerciantes y vaqueros. En sus ojos vio una mezcla de curiosidad, preocupación y miedo. «Muy bien, Webb», dijo Samuel en voz alta, asegurándose de que todos pudieran escucharlo. «Pero antes de entregar a esa niña, quiero que todos aquí sepan lo que están permitiendo que pase». Subió a una silla para tener una mejor vista de la multitud reunida. Esta mañana el doctor Mackenzie examinó a Lucy Fairchild. «Doctor, ¿podría decirnos qué encontró?». El doctor Mackenzie, un hombre delgado de 60 años con bigote blanco, se removió incómodamente. «Señor Cartwright, no sé si es apropiado discutir los detalles médicos de un paciente en público». «Doctor», interrumpió Samuel, «esa niña va a ser devuelta a su abusador si no hablas. Su privacidad médica no va a significar mucho si está muerta». Mackenzie miró alrededor del vestíbulo, vio las caras expectantes y suspiró profundamente. «Encontré evidencia de abuso físico severo y prolongado. Múltiples fracturas curadas de manera inadecuada en las costillas, marcas de látigo en diferentes etapas de curación, signos de malnutrición y...». Se detuvo claramente luchando consigo mismo. «¿Y qué, doctor?». «Y evidencia de abuso sexual». Un murmullo de horror se extendió por la multitud como una ola. Varias mujeres se llevaron las manos a la boca. Los hombres maldijeron en voz baja. «Eso es una mentira», gritó una voz desde la entrada. Ezra Blackwood había entrado, ahora acompañado no solo por sus pistoleros, sino también por el juez Harrison Colt, un hombre mayor con toga negra y expresión severa. «Señor Cartwright», dijo el juez con voz autoritaria, «está interfiriendo con una orden judicial legítima. Si no entrega a la menor inmediatamente, será arrestado por desacato al tribunal». Samuel bajó de la silla y se dirigió directamente al juez. «Juez Colt, ¿usted examinó personalmente a la niña antes de firmar esa orden?». «No es necesario». El señor Blackwood presentó toda la documentación legal apropiada. Y esa documentación incluyó un reporte médico sobre el estado físico de la niña. El juez vaciló, y Samuel supo que había dado en el clavo. La documentación que recibí era suficiente para... «No la había», interrumpió Samuel. «Porque si hubiera visto lo que yo vi, lo que el doctor Mackenzie acaba de confirmar, nunca habría firmado esa orden». «Suficiente», rugió Blackwood. «Estas son difamaciones maliciosas contra mi carácter. Sheriff Webb, arreste a este hombre por obstrucción de la justicia y calumnias». Pero algo había cambiado en el ambiente del vestíbulo. La multitud ya no parecía una colección de espectadores pasivos. Había una tensión nueva, una energía que Samuel reconoció. Había visto esa misma expresión en las caras de los hombres justos cuando finalmente decidían que ya era suficiente. Jim Rodríguez, el herrero mexicano, dio un paso adelante. Era un hombre enorme, con brazos como troncos de árbol forjados por años de trabajo en la fragua. «Yo conocí a María González», dijo con voz fuerte. «La niña mexicana que desapareció hace 3 años. Era mi sobrina». La multitud se quedó en silencio absoluto. Sus padres vinieron a buscarla. Le rogaron al sheriff que investigara. ¿Saben qué les dijeron? Que eran mentirosos, que solo buscaban dinero. Los echaron del pueblo como perros. «Eso no tiene nada que ver con...», comenzó Blackwood, pero Jim lo interrumpió. «Tenía 8 años.
8 años como esta niña, y ahora resulta que su benefactor también tiene niñas encadenadas en graneros. Sarah Patterson, la maestra, se adelantó también. Yo reporté cuando varios niños dejaron de venir a la escuela. Niños pobres, huérfanos, niños cuyos padres no tenían voz en este pueblo. ¿Saben qué me dijeron? Que no era asunto mío, que algunas familias simplemente se mudaban. El doctor Mackenzie, inspirado por el coraje de los otros, habló con voz más firme. He tratado heridas inexplicables en niños durante años. Siempre me dijeron que habían sido accidentes, caídas, peleas entre hermanos, pero nunca cuadraban. Las heridas nunca cuadraban con las historias. Samuel vio la oportunidad y la tomó. ¿Cuántos más van a tener que sufrir antes de que hagamos algo? ¿Cuántos niños más van a desaparecer mientras nosotros miramos hacia otro lado porque es más conveniente que enfrentar la verdad? Esto es ridículo, estalló el juez Colt. No pueden tomar la ley en sus propias manos basándose en rumores y especulaciones. Fue entonces cuando pasó algo que nadie esperaba. La voz de Lucy se escuchó desde las escaleras, pequeña pero clara en el silencio tenso del vestíbulo. No son rumores. Todos se volvieron a mirar. Lucy había bajado las escaleras y estaba parada en el último escalón, aferrándose a la barandilla con manos temblorosas. Martha Henley estaba detrás de ella, obviamente habiendo tratado de detenerla, pero Lucy había insistido en bajar. «Lucy, no tienes que...» comenzó Samuel, pero ella lo interrumpió con una determinación que era asombrosa en alguien tan joven. «Sí tengo que hacerlo, porque si no lo hago, va a lastimar a más niños». Se dirigió directamente a la multitud, ignorando completamente a Blackwood como si fuera invisible. Él nos tenía en el sótano de su casa grande. Éramos 5. María, la niña mexicana. Águila pequeña, la niña india. Tommy, un niño huérfano de St. Louis. Annie, una niña ciega que nadie reclamó. Y yo. El silencio en el vestíbulo era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Tommy murió hace 2 semanas. El señor Blackwood se enojó porque Tommy lloró demasiado fuerte y lo golpeó en la cabeza con un bastón. Annie se puso muy enferma después de eso. No sabía qué pasó con ella hasta que el señor Blackwood me llevó al granero. Dijo que tenía que ser castigada por ser tan problemática como mis amigos muertos. Un gemido colectivo de horror se elevó de la multitud. Varias mujeres comenzaron a llorar abiertamente. «Estas son las fantasías de una niña traumatizada», gritó Blackwood, pero su voz sonaba desesperada ahora. «No pueden creer las palabras de una niña mentalmente inestable». Lucy lo miró directamente por primera vez, y en sus ojos de cristal azul había una fortaleza que desmentía su edad. «Puedo mostrarles dónde están enterrados Tommy y Annie. Puedo llevarlos al sótano donde nos tenía. Todavía hay cadenas en las paredes. Y puedo mostrarles la habitación especial donde el señor Blackwood llevaba a las niñas cuando quería jugar». La última frase fue pronunciada con una inocencia terrible que hizo que varios hombres en la multitud apretaran los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Samuel vio que el momento había llegado. La multitud había pasado del shock a la indignación y de la indignación a algo mucho más peligroso: la determinación de hacer justicia por sus propias manos. «Sheriff Webb», dijo Samuel, «creo que tienes evidencia suficiente para arrestar a Blackwood para una investigación». Pero Webb estaba mirando nerviosamente a la multitud, que se había vuelto hacia Blackwood con una intensidad que prometía violencia. «Esto no es... No tengo autoridad para...». «Por supuesto que no la tienes», rugió Jim Rodríguez, «porque eres parte del problema. Todos ustedes lo son». La multitud comenzó a avanzar hacia Blackwood y sus pistoleros. Los pistoleros desenfundaron sus armas, pero eran solo 3 hombres contra más de 30 personas furiosas. Samuel vio que la situación estaba a punto de explotar en violencia, y aunque parte de él quería ver a Blackwood enfrentar la justicia inmediata de la turba, sabía que eso no era lo correcto. Una vez que comenzara la violencia de la turba, era difícil de detener, y personas inocentes podrían resultar heridas. «Esperen», gritó saltando sobre una mesa para ser visto por todos. «Esto no es como lo vamos a resolver». «¿Por qué no?», gritó alguien desde la multitud. «La ley no nos va a ayudar.
Está comprada y pagada, porque si lo matamos ahora nunca encontraremos a los otros niños, nunca sabremos cuántos más hay. Y otros hombres como él verán que pueden hacer lo mismo, siempre y cuando se aseguren de no dejar testigos vivos. Esto hizo que la multitud se detuviera. Samuel tenía razón, y todos lo sabían. Pero tampoco podemos dejar que se vaya, continuó Samuel, porque si lo hacemos, Lucy y todos nosotros estaremos muertos antes del amanecer. «¿Entonces qué propones?», preguntó Sarah Patterson. Samuel miró a Blackwood, cuyos ojos ahora mostraban el pánico de un hombre que se daba cuenta de que su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando. «Propongo que lo llevemos a su rancho, que Lucy nos muestre el sótano y las tumbas, que encontremos la evidencia que necesitamos, y luego que enviemos a alguien a Tucson para traer a los federales, hombres que no están en el bolsillo de Blackwood». El juez Colt, que había estado silencioso durante los últimos minutos, finalmente habló. Ese podría ser un curso de acción razonable. Si las acusaciones son ciertas, entonces por supuesto que debe ser investigado por las autoridades apropiadas. Samuel casi se rió de la cobardía transparente del hombre. El juez estaba tratando de salvar su propia reputación, alejándose de Blackwood ahora que el viento había cambiado. «Muy bien», dijo Samuel, «pero hasta que lleguen los federales, Blackwood se queda bajo custodia del pueblo, y Lucy se queda bajo mi protección». «Esto es un ultraje», gritó Blackwood. «No pueden tomar la ley en sus propias manos. Soy un ciudadano con derechos». Jim Rodríguez se acercó a Blackwood hasta que estuvieron cara a cara. «¿Derechos?». Su voz era un rugido bajo. «¿Como los derechos que tuvieron esos niños? ¿Como los derechos que tuvo mi sobrina María?». Por primera vez desde que Samuel lo había conocido, Ezra Blackwood parecía exactamente lo que era. Un hombre pequeño y patético que había usado su poder para lastimar a los más vulnerables. «Dr. Mackenzie», dijo Samuel, «¿podría examinar a Blackwood? Buscar evidencia física de sus actividades». «Sería mi placer», respondió el doctor con una sonrisa fría. «No pueden hacerme esto. Blackwood estaba perdiendo el control completamente ahora. Soy Ezra Blackwood. Construí la mitad de este pueblo. Sin mí, este lugar no sería nada». «Sin ti», dijo Samuel con voz tranquila, «este lugar sería un paraíso comparado con lo que es ahora». Los pistoleros de Blackwood, viendo cómo se desarrollaban las cosas, tomaron la decisión inteligente de rendirse. Entregaron sus armas sin resistencia, claramente sin ganas de morir por un patrón que obviamente estaba acabado. Mientras la multitud se organizaba para ir al rancho de Blackwood, Samuel se acercó a Lucy, que había permanecido en las escaleras durante toda la confrontación. «¿Estás segura de que puedes hacer esto?», le preguntó suavemente. «Va a ser muy difícil». Lucy asintió con una determinación que partía el corazón. «Tengo que hacerlo. Por Tommy, por Annie, por María y Águila Pequeña, y por todos los niños que él podría lastimar si no lo detenemos». Samuel la levantó en sus brazos, y por primera vez desde que la había encontrado, Lucy se aferró a él sin miedo. «Entonces vamos a detenerlo», prometió Samuel, «y esta vez va a quedarse detenido». Mientras salían del hotel hacia los caballos que los esperaban, Samuel sabía que el día más difícil apenas estaba comenzando, pero también sabía que algo fundamental había cambiado en Cedar Ridge. Un pueblo que había vivido en la negación y el miedo, finalmente había encontrado su voz. Y esa voz estaba gritando, «¡Basta!». El rancho de Blackwood se extendía como un pequeño reino en las colinas al oeste de Cedar Ridge. La casa principal era una mansión de 2 pisos con columnas blancas y balcones elaborados. El tipo de grandeza que proclamaba poder y respetabilidad. Los establos eran más grandes que la mayoría de las casas del pueblo, y los corrales se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero mientras la caravana de casi 50 personas del pueblo se acercaba por el sendero principal, Samuel notó algo que no había visto desde la distancia. Las ventanas del sótano tenían barras gruesas de hierro que no estaban ahí para mantener a los ladrones fuera, sino para mantener a alguien adentro. Lucy iba montada delante de él en su caballo, envuelta en una manta que Martha Henley había insistido en traer. Había permanecido en silencio durante el viaje de 1 hora,
pero Samuel podía sentir la tensión en su pequeño cuerpo mientras se acercaban al lugar de sus pesadillas. «¿Estás bien?», le susurró. «No», respondió ella con honestidad brutal, «pero necesito hacer esto». Blackwood cabalgaba en el centro del grupo, sus manos atadas detrás de la espalda, flanqueado por Jim Rodríguez y dos vaqueros que se habían ofrecido como voluntarios para asegurarse de que no escapara. Su rostro había perdido toda la arrogancia de la mañana y ahora mostraba una palidez enfermiza. Cuando llegaron a la casa, Lucy señaló un sendero lateral que llevaba a la parte trasera. «El sótano tiene su propia entrada», dijo. «Él nunca nos dejaba entrar por la casa principal». El grupo siguió el sendero hasta una pequeña estructura de piedra construida contra la ladera de una colina. Parecía un almacén de tubérculos ordinario, el tipo que cualquier rancho grande tendría para almacenar verduras durante el invierno. Pero cuando Jim Rodríguez rompió el candado con un martillo de herrero, la puerta se abrió para revelar unos escalones de piedra que descendían a la oscuridad. El Dr. Mackenzie encendió una lámpara de aceite y comenzó a descender. Su grito de horror desde abajo confirmó lo peor. «Dios mío, es cierto, todo es cierto». Uno por uno los hombres del pueblo bajaron al sótano. Las mujeres se quedaron arriba con Lucy, quien se negó rotundamente a bajar de nuevo. Samuel fue uno de los últimos en descender, y lo que vio le revolvió el estómago. El sótano había sido convertido en una cámara de tortura. Cadenas colgaban de las paredes de piedra. Había jaulas de hierro lo suficientemente grandes para un niño pequeño. En un rincón, un jergón de paja estaba manchado con sangre seca. En el aire flotaba un olor a sufrimiento humano que ninguna cantidad de tiempo podría borrar completamente. Pero lo que más lo estremeció fue la pared del fondo, donde alguien había grabado nombres con un clavo o un cuchillo: María, Águila Pequeña, Tommy, Annie y docenas de otros nombres que se remontaban años atrás. Tom Henley, que había bajado con una lámpara adicional, iluminó una esquina y se quedó sin aliento. «Hay más jaulas aquí. Jesucristo, ¿cuántos niños pasaron por esto?». Samuel contó rápidamente. Había evidencia de que hasta 12 niños habían estado allí al mismo tiempo, durante años, posiblemente décadas. Cuando subieron de vuelta a la superficie, muchos de los hombres tenían lágrimas en los ojos. Incluso los vaqueros más curtidos, hombres que habían visto violencia y muerte en la frontera, estaban visiblemente afectados. «¿Dónde están las tumbas?», preguntó Jim Rodríguez a Lucy con voz áspera. Lucy señaló hacia un bosquecillo de álamos cerca de un arroyo. Allí, debajo de los árboles grandes, él decía que era un lugar bonito para que durmieran. La búsqueda de las tumbas no tomó mucho tiempo. El suelo había sido removido recientemente en varios lugares, y cuando comenzaron a cavar, encontraron los primeros restos a menos de 3 pies de profundidad. Tommy, tal como Lucy había dicho, tenía el cráneo fracturado. Annie había muerto de inanición y enfermedad. Pero conforme siguieron cavando, encontraron más tumbas, muchas más. Algunos restos eran de niños tan pequeños que no podían haber tenido más de 5 o 6 años. Otros llevaban allí tanto tiempo que solo quedaban huesos. El Dr. Mackenzie, trabajando con manos temblorosas, hizo un recuento preliminar. «Al menos 20 cuerpos», informó con voz quebrada. «Posiblemente más. Algunos llevan aquí años, otros son recientes». La multitud se volvió hacia Blackwood, que había permanecido en silencio durante toda la excavación. Su rostro había adquirido un color gris enfermizo. «¿Tienes algo que decir?», preguntó Samuel. Blackwood levantó la cabeza, y por un momento Samuel pensó que podría confesar, podría mostrar algún rastro de humanidad o remordimiento. En cambio, lo que vio en los ojos del hombre fue algo mucho peor que la malicia, una total falta de comprensión de por qué lo que había hecho estaba mal. «Eran huérfanos», dijo Blackwood con voz monótona. «Niños que nadie quería, niños que habrían muerto de hambre o enfermedad de todos modos. Les di propósito, les di...». No pudo terminar la frase porque Jim Rodríguez lo golpeó en la boca con tanta fuerza que lo tiró de su caballo. La multitud rugió su aprobación. «¡Vamos a colgarlo ahora mismo!», gritó alguien. «¡No!», la voz de Samuel cortó a través del rugido de la multitud. «No de esa manera.
Se acercó a donde Blackwood yacía en el suelo escupiendo sangre. Si lo colgamos como una turba, no somos mejores que él. Nos convertimos en los monstruos. ¿Entonces qué?, demandó Sarah Patterson. ¿Lo dejamos vivir después de lo que hizo? Samuel miró alrededor del círculo de caras furiosas, luego a Lucy, que observaba con ojos que habían visto demasiado para su edad. Lo llevamos de vuelta al pueblo. Construimos una jaula en la plaza principal y esperamos a que lleguen los federales. Pero mientras esperamos, todo el territorio va a saber lo que hizo. Cada viajero que pase por Cedar Ridge va a ver a Ezra Blackwood en esa jaula y va a escuchar su historia. Tom Henley asintió lentamente. Una humillación pública. Perder todo lo que valoraba. Su reputación, su respeto, su posición. Exactamente. Y cuando lleguen los federales, van a encontrar toda la evidencia perfectamente preservada y van a tener docenas de testigos. Va a tener un juicio justo y luego va a colgarse legalmente. La multitud murmuró su acuerdo. Era una justicia más refinada, pero también más completa. Mientras se preparaban para regresar al pueblo, Samuel notó que Lucy se había acercado a las tumbas. Estaba de pie frente a dos montículos de tierra fresca, las manos apretadas a los costados. ¿Estás diciendo adiós?, preguntó suavemente. Lucy asintió, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Tommy quería ser vaquero cuando creciera. Annie quería aprender a leer. Él les robó todos sus sueños. Samuel se arrodilló junto a ella. Pero tú los recordarás, y ahora todo el mundo va a saber sus nombres. No van a ser olvidados. ¿Prometes que no volverá a pasar? Samuel miró hacia donde Blackwood estaba siendo cargado de vuelta en su caballo, rodeado por hombres que ahora lo veían como lo que realmente era. Te prometo que haremos todo lo que esté en nuestro poder para asegurarnos de que no vuelva a pasar. Y te prometo que vamos a cuidar de todos los niños que vengan después. 3 semanas después, Cedar Ridge parecía un pueblo completamente diferente. La jaula en la plaza principal se había convertido en una atracción que atraía visitantes de todo el territorio. Venían a ver al hombre que había engañado a todo un pueblo durante años, y se iban con una historia que contar en sus propias comunidades. El juez Colt había sido arrestado por corrupción cuando llegaron los federales. El sheriff Webb había huido en la noche, pero había sido capturado a 100 millas al sur y traído de vuelta para enfrentar cargos. Sarah Patterson había organizado un orfanato improvisado en la antigua mansión de Blackwood, que había sido confiscada por el gobierno territorial. Ya tenía 5 niños bajo su cuidado, incluida Lucy, aunque Samuel visitaba todos los días. El Dr. Mackenzie había comenzado a ofrecer exámenes médicos gratuitos para cualquier niño del pueblo sin hacer preguntas. Jim Rodríguez había establecido un fondo con las donaciones de los visitantes para ayudar a las familias necesitadas. Pero el cambio más grande había sido en la gente misma. Ya no miraban hacia otro lado cuando algo no parecía correcto. Ya no asumían que solo porque alguien tuviera dinero o poder era una buena persona. Habían aprendido que la justicia a veces requiere que la gente común se levante y la exija. Samuel estaba preparando su caballo para partir cuando Lucy corrió hacia él desde el orfanato. ¿Te vas de nuevo? Solo por unas semanas. Hay un rancho en Nuevo México que necesita un capataz temporalmente. Pero voy a volver, Lucy. Siempre voy a volver. Lucy le entregó algo. Una pequeña estrella de sheriff tallada en madera. Jim la hizo para ti. Dice que eres el verdadero sheriff de este pueblo, tengas insignia o no. Samuel se agachó para estar a su altura. No soy un sheriff, Lucy. Solo soy un hombre que hizo lo correcto cuando importaba. ¿Eso no es lo mismo? Samuel sonrió, la primera sonrisa genuina que había tenido en semanas. Tal vez lo sea. Mientras cabalgaba fuera del pueblo, Samuel miró hacia atrás una vez. Cedar Ridge se extendía bajo el sol de la tarde, sus calles llenas de gente que ahora caminaba con la cabeza en alto. En la plaza principal, la jaula permanecía como un recordatorio de que la justicia, aunque a veces tardía, eventualmente llegaba. Y en el orfanato, una niña pequeña que había sobrevivido a lo impensable estaba aprendiendo a sonreír de nuevo, rodeada de otros niños que nunca tendrían que enfrentar el horror que ella había conocido.
Samuel Cartwright había cumplido su promesa. Lucy tenía una cama limpia, comida caliente y seguridad, pero más que eso, tenía algo que Blackwood nunca había podido quitarle: esperanza. Y a veces, en un mundo tan duro como el oeste, la esperanza era el milagro más grande de todos. El viento llevó el sonido de la risa de los niños mientras Samuel desaparecía en el horizonte, dirigiéndose hacia su próxima aventura, pero llevando siempre consigo la lección de Cedar Ridge, que un solo acto de bondad, respaldado por el coraje de hacer lo correcto, puede cambiar el mundo.